Oye, Reina, seamos sinceras. Una cintura de avispa no se fabrica solo con ejercicio. Si queremos ver resultados en una semana, tenemos que atacar 3 pilares que casi nadie junta. Activación muscular para compactar, gestión de alimentación para que no haya volumen extra y, como regalo extra, mis masajes linfáticos para sacar el líquido de los costados. He estructurado estos 7 días de forma que tu cuerpo no se sature y tengas una cintura pequeña. Con estos 4 movimientos trabajamos toda la zona de tu cintura, sin machacar siempre lo mismo y haciendo que cada ejercicio tenga un propósito real para tu silueta. Dicho esto, vamos con los ejercicios. Empezamos con dentro y fuera alternando piernas. Estamos sentadas, apoyando las manos atrás para darnos estabilidad, mientras una rodilla va al pecho y la otra pierna se estira a tope. Tu objetivo aquí es que tu pecho esté abierto y no te encorves. Si dejas que los hombros se te suban a las orejas, el ejercicio pierde todo el sentido porque dejas de controlar el abdomen. Hazme 3 series de 20 repeticiones totales, buscando esa fluidez constante. Y de ahí nos tumbamos boca arriba sin perder tiempo para el crunch inverso. Este es clave para que la cintura se vea limpia y recogida desde el frente. Mi reina, al elevar las piernas y despegar un poquito la cadera del suelo, lo que más me importa no es cuánto subas, sino cómo bajas. Si dejas caer las piernas de golpe, algo estás haciendo mal y te puedes hacer daño en la espalda. Controla la bajada milímetro a milímetro, sintiendo cómo tu abdomen frena todo el peso. No uses impulsos raros. Quiero que toda la fuerza salga de tu centro. Aquí apúntate unas 3 series de 12 a 15 repeticiones. Seguimos ahí mismo, en el suelo, para el dead bug. Aquí es donde el ritmo sube y empezamos a dibujar la silueta de verdad divina. Con brazos y piernas arriba, vas a bajar lentamente el brazo y la pierna contraria, estirándolos a tope, pero sin llegar a tocar el suelo. Pero, ojo, lo más importante, tu espalda baja tiene que estar anclada al piso en todo momento. Si se arquea, el ejercicio pierde todo el sentido y dejas de activar lo que nos interesa. Hazme 4 series de 20 repeticiones por lado, buscando siempre la máxima calidad antes que la velocidad. Que se sienta ese control, hermosa. Y para terminar el bloque por todo lo alto, nos damos la vuelta para la plancha con rotación de cadera. Este es el remate final para terminar de escurrir la cintura como si fuera una toalla. Apóyate en los antebrazos y ve girando la cadera de un lado a otro, intentando casi tocar el suelo en cada rotación. La gracia aquí es que tus hombros no se muevan. Mantén la parte de arriba bloqueada mientras tu cintura hace todo el trabajo de giro. Si te mueves con prisas o balanceos raros, no sirve de nada. Hazlo lento, sintiendo la contracción máxima en cada lado. Hazme 3 series de 15 repeticiones por lado. Ahora bien, hermosa, y ahora viene lo más importante. Escúchame bien porque esto es lo que va a hacer que el esfuerzo de los ejercicios se note de verdad en el espejo. De nada sirve que te machaques aquí conmigo para esculpir la curva si luego esa cintura de avispa sigue escondida bajo la inflamación. La comida es el 70% del éxito en este reto de 7 días, pero sé que ponerse a contar numeritos y etiquetas es un lío que nos quita las ganas de todo. Por eso, Calai es mi herramienta secreta para quitarte toda esa carga mental. El seguimiento con esta app es tan fácil como hacer una foto a tu plato. ¡Pum! Te lo desglosa todo al instante. Proteína, carbohidratos, grasas. Según mi experiencia es súper preciso, pero ya sabes, hermosa, que yo siempre reviso los ingredientes tras el escaneo por si hay algún aceite invisible, de esos que se van directos a la cintura. Si falta algo, lo añades en un segundo y listo. Lo mejor es que Calai tiene una base de datos gigante, así que lo que sea que estés comiendo para desinflamar estos días, ya está ahí. Es la forma más inteligente de asegurar tu progreso sin que tu comida se convierta en un rompecabezas de números. Y ojo a mi función favorita, el escáner de códigos de barras. Si te apetece ese chocolate negro o un snack saludable, lo escaneas y ya está registrado. Para que logres esa cintura de avispa esta misma semana, descárgate Calai en el link que te dejo abajo y usa mi código ROSSYFIT para tener 3 días totalmente gratis. Bájatela, deja que la IA haga los números por ti y tú solo céntrate en brillar. Ya hemos despertado el músculo con los 4 ejercicios y tenemos la comida bajo control para no inflamarnos. Pero ahora viene el paso que va a definir tu cintura, los masajes linfáticos. Los ejercicios crean la forma, pero el masaje es lo que drena el líquido estancado en los costados que a veces no deja ver tu progreso. Así que suelta el aire, relájate y prepárate porque vamos a darle el toque final juntas en tiempo real. ¡Empezamos, reina! Aplica tu aceite o crema para que tus manos deslicen suavemente. No te preocupes por los pasos. Te marcaré con líneas el camino durante estos 2 minutos de activación para tu cintura de avispa. Así no te perderás nada. Y comenzamos aquí. Agarra el tejido en los costados, justo ahí donde queremos reducir. Flúyeme, pero hazlo lento, con mucho amor y sin lastimarte. Amasa con ritmo. Siente el calorcito mientras activamos la zona. Últimos segundos. Y listo. Ahora fíjense aquí. Vamos a trabajar esta zona lateral baja. Pongan su mano justo donde les marcó. Ahora, arrastra con firmeza hacia el centro.
Imagina que estás esculpiendo esa curva con tus propias manos. Siente la presión justa, sin miedo. Eso es, reina. Aprovecha cada segundo que el tiempo vuela. Estamos preparando el camino para una cintura pequeña y súper definida. ¡Excelente! Ahora pasamos al otro lateral. Empuja con decisión hacia el ombligo. Siente cómo vas definiendo esa curva, reina. Mantén la presión, que son solo 15 segundos de esfuerzo para ver resultados. Venga, no aflojes, que ya lo tienes. Concéntrate en el movimiento, no hace falta correr. Seguimos, chicas. Miren bien, ahora vamos a trabajar aquí abajo, justo en la base. Pongan sus manos en los costados, donde empieza la cadera. Ahora con las dos manos vamos a recoger desde afuera hacia el centro. Hazlo con firmeza, trayendo todo hacia el ombligo. Imagina que estás cerrando tu cintura poco a poco. Siente el movimiento, sin prisas pero con decisión. Fíjense, este movimiento es similar al anterior, pero hacemos un pequeño barrido hacia arriba con un toque suave al final. Mantén el ritmo constante, subiendo y despegando con mucha calma. Esto es ideal para ir soltando la grasita que más nos cuesta eliminar de esta zona. Repitan este movimiento en bucle, subiendo y despegando con suavidad. Mantén ese ritmo constante los últimos segundos. Y listo, con esto cerramos nuestra activación de hoy. Y ahora que ya tienes todas las herramientas, hermosa, toca organizar estos 7 días para que tengan sentido. No queremos machacar la zona sin descanso. Queremos alternar el estímulo con el refinamiento para la curva se dibuje. Vamos a dividir tu semana en 2 bloques fundamentales. El bloque de activación y el bloque de moldeo y drenaje. Los días 1, 3, 5 y 7 son tu bloque de activación. Aquí es donde vamos con todo, mi reina. Hazme el circuito completo de los 4 ejercicios que acabamos de ver. Estos son los días de impacto, donde le damos la orden a tu cuerpo de compactar la zona media y fortalecer esa línea lateral que tanto buscamos. Los días 2, 4 y 6 pasamos al bloque de moldeo y drenaje. En estos días no hay ejercicios de fuerza. La prioridad absoluta es el masaje linfático antes de dormir. Es el momento de dejar que el músculo recupere y ayudar a tu cuerpo a eliminar todo ese líquido que movimos el día anterior. De esta forma, tu cintura está trabajando todos los días, pero de manera distinta. Hay días de impacto y días de moldeado, que es lo que hace que en una semana notes el cambio real sin llegar a inflamar la zona por exceso de entrenamiento. Si algún día vas justa de tiempo, hermosa, prioriza al menos el masaje. Lo importante es que durante estos 7 días seas constante. No buscamos la perfección, buscamos que tu cuerpo entienda que le estamos pidiendo una nueva forma. Hazlo así, respeta los descansos para que la cintura se compacte y verás cómo esa silueta empieza a cambiar. Y antes de terminar, ahora te toca a ti. Si vas a empezar hoy mismo, comenta aquí abajo, día 1. Ese es tu compromiso público conmigo y con todas las reinas del equipo que están empezando contigo. Y lo más importante, vuelve a este vídeo en 7 días para responder a tu propio comentario con tus resultados. Ese antes y después escrito es lo que nos da la fuerza a todas para seguir. Dale mucho amor a ese botón de like para que sepa que estás dentro del reto y suscríbete si quieres que sigamos diseñando juntas esa silueta de impacto. A por ese reloj de arena, mi reina. Nos vemos en 7 días para celebrar tus resultados. Te quiero.